¿Cómo está mi reina y todos los caballeros que nos acompañan en el programa de Aquí Ahora por Redes? Está conmigo una chula, súper, de verdad, verla es una delicia, estar con ella es una delicia, es una chispa, está siempre activa, contenta, feliz, para ella todo lindo, pero aparte la capacidad que tiene para transmitir, está conmigo Mariola Jiménez Ruiz, ella es terapeuta en descodificación biológica, estamos aquí en el Instituto de Ángeles Walder, y claro, por supuesto, ya sabe, yo aprovechando la oportunidad para compartir con usted de las cosas lindas que la vida nos regala. Y hoy está Mariola y quiero preguntarle y quiero que nos platiques, Mariola, de algo que tú haces muy bien y que para mí ha sido una delicia escucharla y he aprendido muchísimo de ella, porque siempre se aprende algo, de lo que es Proyecto Sentido. Dentro de la formación de descodificación biológica hay un módulo que se habla de Proyecto Sentido. ¿Qué es Proyecto Sentido? Les voy a tener también una entrevista posteriormente con el autor del libro El bebé emocional, buenísimo. Pero Proyecto Sentido, cuando hablamos, no es proyecto de vida, del todo, no es, es algo que desde antes de nacer ya estaba ahí y nosotros ni enterados de haber firmado ese contrato. De haber firmado ese contrato en exclusiva. En exclusiva con los padres, así que platícale a nuestro público qué es Proyecto Sentido. Pues mira, Proyecto Sentido es un módulo que impartimos en la escuela, en el cual nos vamos a sumergir y vamos a investigar cuáles son esas improntas, esas necesidades paternas de mamá y de papá, qué es lo que ellos necesitaban de nosotros para traernos al mundo. Siempre que hay un bebé es porque primero ha habido un proyecto, hay una necesidad parental. Entonces las circunstancias, en lo personal, de ambos progenitores, más lo que están viviendo en ese momento, los dramas de la infancia que ellos no resolvieron, todo eso va a crear una necesidad insatisfecha en ellos. Y en cada concepción de cada hijo, además, esa necesidad se va a expresar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se va a expresar en la vida de la persona de dos formas. Se va a expresar de una forma agradable, ¿no? Imagínate, mi mamá quería que yo fuera bailarina y a mí me encanta la danza y tomo ese proyecto o esa invitación, la hago mía y la convierto en mi forma de vida. Y yo soy feliz y me gusta y me siento realizada y siento que ese es mi sentido de vida. Otra cosa es cuando hay unos proyectos que pesan, ¿no? Es como si uno llevara en la mochila muchas piedras metidas. Y lo interesante no es que llevemos muchas o pocas piedras, lo interesante es que si esas piedras las he colocado yo. Entonces de lo que se trata es de abrir la mochila y de ver qué cositas corresponden a papá y a mamá para devolvérselas. Para devolvérselas dentro de reconocer, digamos, como delimitar cuáles son las parcelas de cada uno. Esto te pertenece a ti, es de tu vida, yo me quedo con esto y esto es nada. De esto se trata Proyecto Sentido. Proyecto Sentido va sobre la libertad, sobre la capacidad para escoger, sobre la capacidad para detectar, discernir, y aquí yo me estoy metiendo en el sistema digestivo, en aprender a ese intestino delgado a discernir qué me corresponde, qué quiero hacer con mi vida, qué cosas quiero seguir llevando adelante y qué cosas no. Sí. Es más o menos como cuando estamos embarazadas y decimos, híjole, ojalá le guste tal cosa. O ya tenemos el heredero, como que algo están haciendo aquí en el edificio porque se oye ruido. Espero usted no lo escuche y la grabación nos quede maravillosa. Sí. Es como cuando los padres, por ejemplo, ya tenemos al Enrique V, Sí. o al Francisco VII, porque va a seguir con el negocio de ferreterías o con el hospital o con el instituto. Es como que le asignamos esta parte, este legado que nosotros hemos hecho y que él lo continúe. Y a lo mejor al chico le gusta cultivar violetas. Sí, exactamente, es eso. Mira, el Proyecto Sentido es una necesidad biológica. Nosotros tenemos que entender siempre que cuando hay una vida es porque hay una necesidad de vida, ¿no? Y hay una necesidad de vida que llega a un ecosistema.
Es muy interesante cuando podemos plantearnos la familia como si fuera un ecosistema, como si fuera una climatología a la que uno llega, ¿no? Ujú. Uno llega a un clima húmedo en el que llueve, hay que ponerse el chubasquero, hay que ponerse las botas, hay que adecuarse, ¿no? No se puede estar todo el día al aire libre porque te moja, hay que llevar toalla, tenemos que hacernos con una secadora para que no seque las toallas, porque siempre hay que ver que usarlas, ¿no? O cuando vives en pleno Caribe y no llueve nunca y es un clima muy caluroso, ¿no? Entonces, la familia es un ecosistema que tiene su temperatura, tiene su clima. Y a ese clima nosotros llegamos para cumplir una función. En la naturaleza, en cualquier especie, cuando se llega a un grupo, sobre todo los grupos de mamíferos, ese individuo nuevo que llega al sistema viene a rellenar un hueco. Entonces, nuestro hueco en relación a papá y mamá es fundamental. Porque además, Proyecto Sentido es la bisagra entre el transgeneracional y nosotros. Es decir, hay unos dramas en el transgeneracional, nuestros ancestros lo vivieron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Hay unas necesidades insatisfechas que se van a articular a través de papá y de mamá, porque ellos tuvieron sus propias necesidades insatisfechas. Y eso es lo que nos van a pasar a través de Proyecto Sentido. Entonces, claro que sí, a lo largo de la etapa perinatal, 9 meses antes de la concepción, hasta los 3 años, incluso yo lo alargo hasta los 7 años, el niño va a recibir esa presión, en la que además la presión se va a expresar de una forma muy explícita, porque los niños están constantemente escaneándonos. El niño, nuestros hijos nos conocen mejor que nosotros mismos. Sí. Calibran a ver si lo pueden decir, si pueden hacer, si no, ¿no? Sí, es que además es muy interesante, ¿no? Porque en este módulo profundizamos, ya en lógica biológica lo hacemos, pero en el módulo de Proyecto Sentido se trabaja mucho el microgesto. La observación de la persona con la gestualidad, la microgestualidad, es muy narrativa, ¿no? Y ubica al niño perfectamente en cuál es la necesidad del adulto, qué es lo que el adulto quiere, qué es lo que el adulto no quiere y qué es lo que sobre todo es importante para el niño, conseguir del adulto la atención para poder sobrevivir. Entonces ahí surge el Proyecto Sentido, porque el bebé necesita que se le cuide, porque un bebé no es autónomo. Y ahí el bebé va a sopesar, va a comprender el mensaje enseguida, que se le lanza de necesitamos esto de ti, y por supuesto lo va a cumplir, porque lo que está en juego es su supervivencia. Sí, a veces pensamos que lo que pasó mamá en el embarazo a nosotros no nos afecta. Y bueno, yo en mi profesión y ahora a través de redes y cuando estaba en la radio, es decir, claro, la madre es un ser co-creadora con Dios y tendrá que estar contenida por todo lo externo, como su placenta externa, la pareja, la familia, los amigos, porque internamente el bebé está contenido por una placenta interna. Claro. Todo lo que pasa a una mujer cuando está embarazada, por supuesto que va a ser transmitido al bebé. Sí, claro, por supuesto que sí. Y eso es parte también del proyecto. Claro que sí. Ayer platicaste algo que yo quisiera que se los compartieras. Esto de la oxitocina, vasopresina y cortisol. Sí, eso me parece y quiero que lo sepan. Sí, eso está basado en los estudios de Nils Bergman, que es un neonatólogo sueco muy interesante, que ha demostrado que el contacto piel con piel, o sea, que el ecosistema materno es lo que va a asegurar una buena calidad, una buena estructura cerebral, tanto del bebé como de la mamá. Va a ser ese contacto piel con piel y el respeto a un buen nacimiento lo que va a permitir que se rediseñe nuestro cerebro y el de nuestro bebé, permitiéndonos a las madres pasar de ser una mujer a convertirnos en una madre y a nuestro bebé a ser un ser que ha llegado a un medio esperado. Cuando hablamos de Proyecto Sentido, ampliamente podríamos decir que el bebé, lo que va a caracterizar ese medio esperado es que la mamá no tiene que hacer nada para estar con el bebé, simplemente está. No tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que hacer ninguna petición. Estamos diseñados, la maravilla de la biología en el ser humano es que sucedió algo biológicamente maravilloso y es que nos encontramos con el amor. Y el amor es el gusto de estar con el otro. Y eso es una mamá, para eso venimos biológicamente preparados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el bebé llega a ese medio que está gobernado por la oxitocínico, ni la mamá tiene que hacer ningún esfuerzo, ni el niño tiene que hacer ningún esfuerzo. De hecho, la labor de cuidado,
de levantarte por la noche, de darle el pecho, de nutrirlo, de apapacharlo, de cargarlo, de llevarlo, no es costoso. Es decir, es un placer que hayas venido. Es ahí cuando podemos desarrollar ese tipo de crianza, que podemos facilitarle mucho a nuestros hijos la liberación, despejarles el camino. Ellos ya traen sus propios proyectos, ¿no? Le liberamos de mucha carga paterna porque le estamos dando las cosas gratis y con placer. Es decir, para mí cuidarte a ti no me está costando trabajo. Eres bienvenido, no solamente eres bienvenido, sino que tus necesidades para mí son gratificantes. Me siento recompensada por cuidarte, me siento recompensada y obtengo placer por atender cada una de tus necesidades. Y eso le da al niño mucha fuerza para salir a hacer su propio camino. En el momento en el que eso está alterado por alguna de las razones, y hay muchas, puede ser porque porque hay estrés básicamente. Cuando hay estrés tenemos que encontrar qué tipo de estrés es el específico en una mamá que está embarazada. Está habiendo problemas en el embarazo, está estresada porque no se puede ocupar de lo que es ahora mismo prioritario, que es su embarazo, tiene que trabajar, tiene una mala relación de pareja, hay alguna situación económica que estrese, ¿vale? Y después se va a extender, por supuesto, al puerperio, ¿no? Como ha sido ese nacimiento. Ha habido una buena práctica obstétrica, se está pudiendo elaborar la lactancia como debería hacerse, ¿no? Hay muchos factores, muchas variables que lo que van a hacer es que van a influir en ese proceso y van a contribuir a que, sobre todo, se reste el placer. Entonces las mamás van a ser muy cuidadosas, las mamás se van a entregar mucho a sus bebés, los bebés van a ir muy limpios, van a ir muy bien comidos, van a dormir sus horas, pero la mamá no siente placer. Cuando la mamá no siente placer, el niño siente que tiene que empezar a hacer algo para atraer la atención de mamá. Porque es mucho esfuerzo que hay que dedicarle a un niño. O sea, son muchas horas, es mucha la atención. Y es ahí donde se va a empezar a desarrollar, en esa alteración de ese medio que debería ser oxitocínico, porque es la hormona que gobierna ese primer escenario, ¿no? Entonces, cuando eso no se da, lo que va a suceder es que vamos a entrar en un segundo escenario. Todo eso se va a ver muy alterado, sobre todo no ya en el estrés materno durante el embarazo, que también, pero sobre todo en el momento del nacimiento, que estamos tan programados y preparados los dos cerebros, mamá e hijo, para activarse en este ambiente oxitocínico. ¿Qué sucede? Que cuando eso no se da, va a entrar en el tablero de juego una hormona que se llama la vasopresina. La vasopresina es una hormona del estrés que nos vaya a estar informando de que algo es peligroso. Es decir, que mamá es muy buena mamá, pero no está conmigo, no porque sea una mala mamá. Ojo, queridas mamás, queridos papás, desde aquí os digo ya, sois los padres suficientemente buenos. Por favor, esto no lo tenemos que grabar todo porque los hijos duelen mucho, ¿no? Y descubrir que uno a un hijo no le está dando lo que le quisiera dar porque toda tu educación y todo lo que has vivido viene y te tira fuerte, ¿no? Es duro, ¿no? Pero en este ambiente vasopresínico lo que sucede es que la mamá no está con el bebé porque es demasiado peligroso el entorno, con lo cual mamá no puede estar conmigo porque se tiene que encargar de mantenerse ella viva. Con lo cual el bebé se tiene que empezar a hacer cargo de sí mismo en una edad en la que no está preparado para eso. Tiene que poner en marcha mecanismos neuronales, neurohormonales, que van a hacer que esté en un estado de alerta. Y en ese entorno vasopresínico vamos a tener una predisposición marcada en cuanto a los vínculos en general, que se van a expresar también en la pareja, en escenarios futuros, ¿no? ¿Cuál sería la característica principal de un niño o de una niña que creció en este ambiente vasopresínico? Sí, la característica que se podría observar sería, igual que en la vivencia oxitocínica, la calidad prima sobre la cantidad, es decir, los vínculos son confiables, las relaciones a largo plazo son confiables, el vínculo duradero es algo confiable, es algo que es fuente de placer, es fuente de nutrición, es fuente de cuidado, con lo cual yo de mayor voy a tender a buscar parejas estables, voy a querer tener menos hijos. Porque como sé ese es el oxitocínico. Ese es el oxitocínico. Cuando hay oxitocina. Sí, okay. Hay oxitocina y entonces tenemos un ambiente en el que yo voy a invertir y sé lo mucho que hay que invertir. Entonces no voy a querer correr, no voy a querer que se quemen etapas rápido, sino que voy a saber que todo va a necesitar un tiempo, que se vaya haciendo a fuego lento. Fuego lento, de forma que mis hijos encontrarán parejas estables, querrán tener menos hijos, pero con mejor calidad de crianza, que es para lo que venimos diseñados como seres humanos.
Sin embargo, cuando pasamos al sistema desestresante, al vasopresínico, lo que pasa es que cambiamos de esquema vital, pero no de esquema vital humano ya, sino de esquema vital hablando de la especie humana. Es decir, como especie humana que entra, digamos, como en una especie de marco de peligro de supervivencia. Entonces ahí ya no es la calidad. Ya no hace falta que tengamos un par de hijos solamente, que los vamos a criar bien, que van a ir todos los dos a la universidad, que yo me voy a encargar de estar mucho tiempo con ellos, papá también, sino que ya lo que hay que hacer es niños. Porque es que, como es peligroso el ambiente, van a morir. Las crías van a ir cayendo, con lo cual hay que hacer muchas crías, porque ya se da por supuesto que hay muchas que no van a sobrevivir. Entonces ya los criterios se invierten, ya no son criterios de calidad, ya son criterios de cantidad. En los criterios de cantidad hay que hacer las cosas, como se dice aquí en España, como si fueran churros. Saquemos producción. Y ya que ellos se vayan aviando, a ver cómo le hacen. Que ellas, a ver cómo lo hacen, como lo decís aquí. A ver cómo se lo montan para poder salir adelante, con lo cual se van a dar procesos muy rápidos, vamos a encontrar tendencias al embarazo adolescente. Es decir, la nena o el chico que está regido por la vasopresina, en su despertar de la sexualidad, en esa explosión hormonal, no va a encontrar la modulación de la oxitocina. Ese despertar vasopresínico del gusto por el cuerpo, que esconde la necesidad de reproducción, no va a estar modulada por la vivencia de la oxitocina, que tiene que ver con la vivencia de la plenitud, de la expresión de la sexualidad, de la comunión con el otro, del contacto íntimo, de la fusión en un vínculo duradero, sino que va a ser más un aquí te pillo, aquí te mato. Porque el objetivo es reproducirme para rápidamente hacer crías, porque es que estamos en un ambiente peligroso. Ahora, esto no es algo pensado, esto es un comportamiento inconsciente que viene desde nuestra biología, sí, desde el embarazo de mamá. No es de que yo diga, es que el ambiente es peligroso y entonces me voy a tirar al primero que me encuentro. Es una manera de responder ante el mundo, sí, por esta historia que traigo yo a nivel celular, sí, a nivel inconsciente. Sí, sí, sí. Son mecanismos neurohormonales altamente conservados, que tienen que ver con un aspecto de la organización de la vida en la naturaleza a nivel biológico que hasta hace muy poco no se ha podido investigar, ¿no? Porque no había los medios. Ahora sí hay muchos profesionales que investigamos en este campo que nos interesa mucho, sobre todo porque es una visión muy ecológica de la vida. Es decir, tenemos que aprender a cuidar la vida, y aprender a cuidar la vida es aprender a cuidar a una mamá y a un bebé y a un papá que soporta, o sea, que sostiene, que conforta a esa mamá y a ese bebé, ¿no? Porque la especie, la supervivencia de la especie, la lógica biológica tiene sus propias normas. Entonces, digamos que tiene el plan A, que es el mejor, que sería el óptimo, y si ese plan A no se puede dar, pues entonces hay que tener un plan B. Un plan B que no es el mejor, pero por lo menos conseguimos mantenernos como especie. Y después podríamos pasar al tercer escenario, que es el escenario del cortisol, en el que ya ni siquiera va a haber posibilidades de reproducirme, porque es tan peligroso el ambiente que la vida no se posibilita, ¿no? Entonces, la atención al nacimiento, la atención a los cuidados perinatales, más allá incluso que nos hemos desviado de Proyecto Sentido, ¿no? Más de los mandatos, ¿no? Que con lo que hemos iniciado la conversación, de qué es lo que papá y mamá requerían de mí y que voy a tener que investigar y que voy a tener que buscar. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer yo? Me trajeron con esta demanda, ¿no? Y además yo creo que de forma personal y desde la escuela también nos gusta mucho transmitir que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron, con las herramientas que tenían, ¿no? Sí. Entonces tenemos que aprender a tomar eso que nos han dado y efectivamente discernir, decir, ¿con qué me quedo? Es el momento de hacer yo mi propio camino. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y en esa pregunta, en esa intimidad de uno mismo, de decir, ¿yo esto cómo lo quiero hacer? Ahí, de esa fuerza, de esa capacidad de poder hacerte esa pregunta que ya es muy poderoso y muy poderosa, poder asomarte a tu vida y decir, no, esto es lo que hacía mi papá, lo que quería que yo hiciera, pero me doy cuenta de que es la ilusión de mi papá. Es como, ¿te gusta la fresa o el chocolate? Y tú dices, no, me gusta el chocolate. Es que la fresa es muy buena. Pues cómetela tú. Papi, cómetela tú. Querido papi, cómetela tú. Entonces es esto. Y siempre desde un punto, para mi gusto, muy desde la humildad. Es decir,
Los grandes son los grandes, los grandes siempre vinieron con más trabajo que nosotros. En general, los hijos siempre recibimos menos, ¿no?, de la carga que ellos recibieron de sus propios papás. Entonces yo creo que es muy interesante que podamos utilizar Proyecto Sentido para, digamos, como organizar otra vez la jerarquía y colocarnos a cada uno en nuestro sitio. Y los hijos nos tenemos que ocupar ponernos en el lugar de los pequeños. Es decir, papá, mamá, esto es vuestro, reconozco que me he metido en un sitio en el que no me correspondía, ¿no? Y yo ocupo mi lugar y me ocupo de mi propio proyecto, ¿no? Y eso combinarlo con lo que para mí es fundamental, que es la atención a la estructura familiar básica. Es decir, hay que devolver el cuidado perinatal a la embarazada, al bebé y al papá. A esa diada que está sostenida por ese papá, para que todos podamos recuperar el placer en la crianza. Y cuanto más haya unos padres fuertes, con una pareja fuerte, con un proyecto de vida sólido, más podemos recuperar este modelo citocínico. Y al recuperar este modelo citocínico de placer en la crianza, más vamos a permitir que nuestros hijos hagan su propio camino. Y sobre todo recuperar la vida del ser humano para lo que está diseñada. Y es que estamos diseñados para el placer y para disfrutar. Sí, eso es. Y es un placer tener a Mariola. Mariola, te agradezco muchísimo. Sí. Digo, tendríamos tema para rato, porque usted le da micrófono a Mariola y Mariola se sigue. Sí, te agradezco muchísimo. Mariola es formadora en descodificación biológica y va a diferentes países. Es una de las formadoras que va al Diplomado de México. A mí no me tocó formarme con ella, pero me toca estar presente en donde yo estoy ahí como ayudando como delegada. Y es genial. Próximamente va a haber un taller de introducción en donde lo va a dar Marta Menéndez, que usted nos escuchó en una entrevista previa. Voy a acompañarla yo ahí, vamos a estar. Pero si usted decide quedarse en ese diplomado, quiero decirle que uno de los módulos, o varios de los módulos, ¿verdad? Varios módulos los da Mariola, que es siempre una delicia escucharla. Es una persona, aparte, divertidísima, a la que hay que aprendérsele muchísimo. Muchísimas gracias, Mariola. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, Reina. Descansando haciendo adobes. Quería compartirle eso. Nos vamos y el próximo lunes, usted y yo nos escuchamos. Cuídese mucho. Hasta el lunes. Gracias. Chaito. Y feliz oxitocina. Ok.